Un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas. En el programa del día de hoy quisiera tocar un tema que considero de actualidad, útil para nuestra vida de fe y que da luz sobre la necesidad y la urgencia que tenemos de la ayuda de los santos ángeles. Y me refiero al tema de los anticristos, en plural, no del anticristo en singular, sino el tema de los anticristos. Y es que el apóstol San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, afirma lo siguiente: habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Y continúa en los versículos 22 a 23, San Juan desarrollando esta idea y se pregunta: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y afirma San Juan: este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pues bueno, han aparecido muchos anticristos, dice San Juan expresamente en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Y él afirma que el anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios. De esto vamos a hablar en este programa, de los anticristos que han aparecido. Quiero hacer un paréntesis para saludar de manera especial a los miembros de este canal. Les doy gracias por su apoyo, les doy gracias por sus comentarios. He dicho que estoy preparando un curso dirigido a los miembros del canal sobre angeliología. Y es que los invito a aquellos que no se han hecho miembros a que se unan y apoyen este canal que, hasta donde conozco, es uno de los pocos canales que se dedica a hablar casi que en su totalidad de los ángeles y los demonios de acuerdo a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica. Porque hablar de los ángeles y buscar en los diferentes navegadores, en las redes sociales, eso aparecerá mucha información. Pero ahora que sea una información fiel, fidedigna al magisterio de la Iglesia, a las enseñanzas de la Iglesia, a lo que enseña la Sagrada Escritura sobre este tema de estas criaturas espirituales, son muy pocos. Uno de estos es este canal. Por eso tú, con tu ayuda, nos brindas el apoyo necesario para que este mensaje tan urgente y tan necesario llegue a muchas personas. Repito, para los miembros del canal estoy organizando un curso de angeliología. También invito a aquellos que llegan al canal, que ven en los videos, los programas, a que se suscriban. Es una manera muy sencilla, pero muy eficaz y muy importante de ayudar a que este contenido llegue a más personas. Suscribirse, darle like al video, compartirlo y hacer un comentario. Es muy sencillo. Por eso no dejes de suscribirte. Hay mucha gente que ve el contenido de este canal, pero no se suscribe. Por eso te invito a que te suscribas, le des like al video, lo compartas y dejes tu comentario. Y así el algoritmo de YouTube pues
comienza a posicionar este canal, porque la lucha es grande. Ustedes no se imaginan el esfuerzo que hay que hacer para que este contenido llegue a las personas, al mayor número de personas, para recibir este tema tan importante, esta ayuda tan necesaria, que es la ayuda que nos vienen a dar estos grandes amigos nuestros, los santos ángeles. Cierro el paréntesis. Pues bueno, hablando precisamente de los anticristos, que es el tema del programa del día de hoy, que repito, San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18, afirma que han aparecido muchos anticristos. Y San Juan une el anticristo a aquel mentiroso que niega que Cristo es el Salvador. En esta obra maravillosa, que es la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, creo que es editada por la Universidad de Navarra, si mal no estoy. La Biblia comentada por los padres de la Iglesia. Es realmente maravillosa esta obra. Y en el tomo correspondiente a la presentación que se hace sobre las cartas de San Juan, allí, repito, en esta obra, la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, dice lo siguiente sobre este capítulo 2, versículo 18 de la primera carta de San Juan, donde afirma que han aparecido muchos anticristos. El comentario que hace esta Biblia es lo siguiente: los anticristos. Juan utiliza esta palabra tanto en singular como en plural. Los anticristos son individuos que en algún momento pertenecieron a la Iglesia en términos formales, pero que nunca participaron realmente de su espíritu y que acabaron por apostatar para proclamar sus propios credos. Entonces, esto lo traigo aquí a colación como para delimitar de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema de los anticristos, porque quitémonos la idea, y esto el obispo norteamericano Fulton Sheen y otros pues han dicho, quitémonos la idea que el anticristo va a aparecer con el vestido rojo oliendo a azufre. No. Han aparecido muchos anticristos. Y dice esta obra que son individuos que pertenecieron en algún momento a la Iglesia en términos formales. Son cristianos católicos, pero que nunca participaron realmente del espíritu de la Iglesia y que acabaron por apostatar para proclamar sus propios credos. Es decir, cuando nos referimos a este tema de los anticristos, nos referimos a varios individuos que pertenecieron a la Iglesia Católica, es decir, bautizados, pero que su pertenencia fue meramente formal, de forma. No participaron del espíritu de la Iglesia, del Espíritu Santo. Acaban apostatando y proclaman sus propios credos. No solamente apostataron, no solamente no participaron del espíritu de la Iglesia, sino que dieron un paso más. Fueron mucho más allá, o están yendo mucho más allá, que es a proclamar sus propios credos. Y la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, repito, esta obra,
afirma que el más común de esos credos que formulan estos anticristos es que Jesús no era el Mesías. No era el Mesías que venía de Dios para rescatarnos de nuestros pecados. Y entonces cuando vamos entendiendo, vamos delimitando esto de los anticristos, el anticristo no es por allá el que está con el turbante matando cristianos, es que hacían parte de la iglesia, por lo menos formalmente. Así lo entendieron los padres de la iglesia. Y esto pues ya nos va dando cierta luz. El credo más común que estos anticristos formulan es el credo según el cual Jesús no es el Mesías. Jesús no viene de Dios. No es Dios. No viene de parte de Dios para rescatarnos de nuestros pecados. Y es que son cosas que hoy día uno escucha mucho. Jesús es un ser de luz, de paz, revolucionario, pero nunca fue un rey. Y esto son citas textuales de líderes, de personas que tienen influencia, bien sea por su cargo, por su responsabilidad. Jesús, y lo dicen abiertamente, repito, son frases textuales. Jesús es un ser de luz, de paz, revolucionario, pero nunca fue un rey, nunca es el Mesías, no es el rey de reyes, no es el Señor de la historia, no. Otro, por ejemplo, Dios está orgulloso de mí. Entonces, esto, como lo hizo ver el obispo Munilla, esto es una teología, pero bárbara, bárbara. Es que Dios esté orgulloso de mí. O sea, yo soy aquel al cual Dios le rinde pleitesía. Otra frase, Dios es chavista, Dios es venezolano. Otra frase, yo soy un cristiano apostólico, sí, son cristianos formales, pero Dios es una energía, es Zeus, es Odín, es la reina Leonisa. Y esto, en el fondo, ¿qué hay aquí? Es instrumentalizar la fe. Y ese instrumentalizar la fe sirve para legitimar el relativismo. En esta obra, en la Biblia comentada por los padres de la Iglesia, se cita a un padre, Andrés. Realmente no sé a cuál padre de la Iglesia se refiera. Pero allí este padre de la Iglesia, y lo cito, dice lo siguiente: las blasfemias de quienes fueron cristianos en un tiempo precederán la venida de Cristo. Es decir, como que preparémonos. No se nos haga extraño
que este tipo de afirmaciones que acabo de mencionar, que Dios es chavista, que yo soy cristiano católico, claro, pero que Dios es una energía, es Zeus, es Odín, que esto vaya increciendo. Y es que estas citas son de aquí y de allá, del norte y del sur, del oriente y del occidente. Y repito, estos son los comentarios que hacen los padres de la Iglesia a este texto bíblico con el cual he comenzado este programa. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18, 22 a 23. Muchos anticristos, y el que es el anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso, dice San Juan en su primera carta. Pues bueno, las blasfemias de quienes fueron cristianos, y esto va en concordancia con lo que les acabo de mencionar. Los anticristos son individuos que pertenecieron a la iglesia, fueron cristianos y comienzan a blasfemar, comienzan a formular un credo, su propio credo totalmente contrario, opuesto a la revelación cristiana. Y este padre Andrés lo afirma. Las blasfemias de quienes fueron cristianos en un tiempo precederán la venida de Cristo. Otro padre de la iglesia citado, Beda el Venerable. Negar que Jesús es el Cristo constituye la mayor de las mentiras. Jesús no es el Cristo, Jesús es un hombre. Y es un hombre cualquiera. Entonces, pues como hombre cualquiera, Él es un hombre, y lo digo con todo respeto, es un hombre incontinente. No tiene el control sobre sus impulsos, sobre sus pasiones. No viene de Dios. También Beda el Venerable en su comentario a la primera carta de San Juan, él afirma que los anticristos niegan que Jesús sea el Cristo porque no tienen la verdadera fe sobre Cristo y porque lo confiesan no según les enseña la verdad divina, sino como se lo imagina su vanidad. Entonces aquí hay como una ley de proporcionalidad, que es que entre mayor vanidad, mayor la blasfemia, mayor la apostasía, mayor la mentira. Y es que estamos viendo un auge de la vanidad. Y continúa Beda el Venerable afirmando: también porque no prestan a Cristo la obligación de temor y de amor debidos como hijos de Dios, sino que no tienen miedo arbitrariamente de aceptarlo como un hombre sin ningún poder. Es lo que hemos tenido que escuchar y nos ha dolido. No tiene ningún poder Cristo. Un hombre cualquiera. No tiene poder sobre sus facultades, sobre sus pasiones, sobre sus sentimientos. Incontinente. Y salió de un bautizado ese comentario. Pero
demos un paso más, porque estamos hablando de los anticristos. Los anticristos son individuos que formalmente pertenecen a la iglesia, bautizados, pero que nunca recibieron el Espíritu y apostataron y proclamaron sus propios credos. El más común: Jesús no era el Mesías. Jesús no era el Mesías que venía de Dios para rescatarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo llegaron a esto? Cristianos bautizados que pertenecían a la iglesia, ¿cómo fueron dando esos pasos? ¿Qué los llevó a dar esos pasos? A apostatar, a formular sus propios credos, a distorsionar la fe, a blasfemar. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675, nos enseña lo siguiente. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Esto es Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675. Y aquí entonces, pues creo que es momento de despertar, de orar, claro que sí, pero también de pedir: Señor, aumentanos la fe. Porque dice el Catecismo, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Tal vez por esta razón, Beda el Venerable afirmaba que antes de llegar Cristo, perdón, no era Beda el Venerable, sino Andrés, las blasfemias de quienes fueron cristianos en un tiempo precederán su venida. Y repito, tal vez por esto el Catecismo, siguiendo lo que han enseñado los padres de la Iglesia, afirma que llegará antes del advenimiento de Cristo una prueba para los creyentes, una prueba que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y esto Dios nos libre y Dios nos dé la perseverancia, la luz para ser fieles, para la fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia, la fidelidad a la Iglesia, la fidelidad al Papa, la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a Cristo. Sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y uno de los textos bíblicos que el Catecismo menciona es Lucas capítulo 18, versículo 8, que dice lo siguiente: Nuestro Señor, os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? La persecución que acompaña la peregrinación de los cristianos sobre esta tierra, y esto continúo leyendo el Catecismo, la persecución que acompaña a los cristianos a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa
que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Yo pregunto, ¿será que esto no es lo que estamos viendo con que no, pero está a favor del aborto? Ah, no, pero es que él no es comunista. Oye, pero está a favor de la fertilización in vitro. Ah, no, pero es que él no es de la izquierda. Una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y continúa el catecismo, numeral 675. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Entonces, pues no nos extrañe que un líder llegue y diga que Dios está orgulloso de mí. No nos extrañe eso. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en la que el hombre se glorifica a sí mismo. No, Dios está orgulloso de mí. Qué diferente, por ejemplo, y esto lo trae el catecismo, dando el ejemplo de Santa Juana de Arco. Cuando le preguntan, ¿usted está en gracia o no está en gracia de Dios? Santa Juana de Arco dice, no lo sé. Si no lo estoy, que Dios me perdone. Y si lo estoy, es obra de Dios. Pero no, Santa Juana de Arco no llegó y dijo, no, Dios está orgulloso de mí porque liberé a Francia de los ingleses, llegué al triunfo, a la victoria. Ningún santo ha dicho eso. Y ahora escuchamos eso en redes, cadenas de noticias, redes sociales. La de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. Decíamos que en esta obra del comentario de la Biblia, del comentario que hacen los padres de la Iglesia de la Biblia, Beda el Venerable, dice que confiesan lo que se imaginan de Cristo según su vanidad. Dios fuera, el hombre en el centro. El hombre se glorifica a sí mismo. Seréis como dioses. El hombre está en el centro. Dios ya no. Yo creo que es así. Yo creo, yo pienso, yo opino, es mi opinión. Dios entiende. ¿Y quién dice eso? No, yo creo que es así. Pero eso no lo enseña ni la Biblia, ni el magisterio. ¿De dónde? No, yo creo que es así. Y se aplaude y se acepta esto. Al hombre que se levanta contra Dios. El hombre que quiere darle un puntapié a Dios. Y muy elegante, muy elegante. Y esto, por eso hay que orar mucho, pidiendo la fidelidad. Y el arcángel de la fidelidad
es San Miguel. San Miguel es el que permaneció fiel a Dios. Es que es el tiempo de pedirle a San Miguel. Es el tiempo de los ángeles. Dejemos de estar pensando que esto se soluciona a punto de seminarios, cursos, que ahora fui donde que ahora fui donde aquel, que ahora entonces nosotros somos los de el ala valiente, los del ala popular, los del ala no sé qué. No, es que esto es catecismo de la Iglesia Católica, una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y si nosotros no nos dedicamos a formar nuestra fe, nos dejamos formar por el influencer, nos dejamos formar por el que sin ningún estudio llega a decir cualquier cosa. Ah, no, es que él es de derecha o él es contra la izquierda. ¿Y eso qué? Una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y el catecismo dice, proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Esto es el pecado original, esto es diabólico. No, le dice el demonio a Adán y Eva, no morirán, pero a cambio de desobedecer a Dios. Serán como dioses, pero a cambio tendrán que obedecerme a mí. Esto es calcado, esto es copiar y pegar, porque el demonio no tiene imaginación. Copiar y pegar, el demonio ha hecho eso durante toda la historia, copiar y pegar, levantarse contra Dios, rebelarse contra Dios, querer ocupar el trono de Dios, y nosotros nada que aprendemos, nada que aprendemos. Y es interesante que esto ocurra, que hemos, escuchado estas frases, producto, como lo dice el mismo catecismo, el mismo Beda el Venerable, producto de la vanidad, producto del pseudomesianismo, producto de glorificarse a sí mismo. Es interesante que esto aparezca en un momento en que en la Iglesia el Papa León XIV ha inaugurado una serie de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II. Y el León XIV, el Papa León XIV, ha afirmado, y esto lo toma de Benedicto XVI, que con el paso de los años, los documentos conciliares, los documentos del Concilio Vaticano II, no perdieron su actualidad. Al contrario, la enseñanza contenida en ellos resulta particularmente importante a la luz de las nuevas necesidades de la Iglesia y de la sociedad contemporánea y globalizada. Redescubrir el concilio, decía el Papa Francisco, nos ayuda a restaurar la primacía de Dios y de la Iglesia, que amaría a su Señor y a todos los que Él ama hasta la locura. Es un momento, en que se nos está enseñando a redescubrir la primacía de Dios,
de la iglesia. Y ahora llega semejante ataque, blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo y contra su esposa, la iglesia. Y es que el anticristo tiene esta ideología de darse gloria a sí mismo. Y entonces no es solamente el populismo, es que han salido realmente cosas que yo por lo menos me sorprende, me sorprende. Líderes de naciones muy importantes que se presentan como superhéroes. Comentan la Biblia, sacan su Biblia. Hacen comentarios teológicos. Ante personas que lo celebran, lo aplauden. Es un momento en que realmente, me perdonan la expresión, pero en que la iglesia, con las catequesis del Papa León XIV, quiere redescubrir el rostro de Cristo. Enseñar, volver a la primacía de Dios, de la iglesia. Y el demonio parece que esto lo escupió, lo vomitó. Y repito, perdónenme la expresión. Hay un documento precisamente del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, numeral 20, que dice lo siguiente, y esto lo cito porque el Papa Benedicto XVI ha dicho que los documentos conciliares nos dan luz a las nuevas necesidades de la Iglesia y de la sociedad contemporánea y globalizada. Una sociedad donde la vanidad está por todo el aire, respirándose en el aire. Y este documento conciliar del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes numeral 20, enseña lo siguiente. Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando atrás otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin del mundo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. Que Dios sea el autor y el fin del mundo, eso me tiene sin cuidado, porque es lo que yo crea, en lo que yo pienso, en lo que mi vanidad me dicta, y por no decir otra serie de cosas. El hombre es el fin de sí mismo. Y esto, repito, es algo que se oye de norte a sur, de oriente a occidente. Esos comentarios que espero que estén recogiendo, pero esos comentarios donde, no, padre, usted no tiene nada que hacer en este debate político. Váyase a la sacristía a rezar. El hombre es el artífice y creador de su propia historia. Aquí no necesitamos gente que rece. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué?
¿Qué me importa lo que Dios me quiera decir? No, ¿para qué? Si es lo que yo tengo que decir a mis suscriptores en el YouTube, a mis seguidores en los seminarios, a los que compran mis libros. No, no es lo que Dios, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué decir que yo leo la Biblia? Sino lo que importa es lo que yo tengo que decir. Y continúa el catecismo, el documento Gaudium et Spes numeral 21. Pretende este ateísmo que la religión por su propia naturaleza es un obstáculo para esa liberación, porque al orientar al espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tienen a su alcance el poder político. Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, numeral 21. Los defensores de esta doctrina, ¿cuál? El ateísmo sistemático, la desaparición de Dios. Cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión. Y entonces estamos viendo que los, no sé cómo llamarlos, congresos, seminarios, lo dicen públicamente. Necesitamos gente que deje su fe fuera. Y los cristianos católicos están aplaudiendo, están apoyando este tipo de afirmaciones en la obra del anticristo. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué Dios nos abandonó? ¿Cómo Dios no puede escuchar las súplicas de este país tan creyente? Pero al mismo tiempo financiando, apoyando, incentivando personas que están diciendo la religión fuera. Este ateísmo, Gaudium et Spes numeral 21, Concilio Vaticano II, este ateísmo pretende que la religión es un obstáculo. Y por eso, cuando logran alcanzar el dominio político, estas personas que piensen esto, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión. Por eso hay que tomar conciencia de que la Iglesia, al hablar de este tema, hace referencia a algo colectivo, al tema de los anticristos. Ya no se refiere a una persona, no. San Juan habla de los anticristos, han aparecido varios, dice él. Porque hay veces pensamos el anticristo, no, qué miedo, el anticristo, y entonces comenzamos que el anticristo es este porque él viene de Oriente, o es aquel porque él es de izquierda, o es aquel porque se formó en tal lugar. Y se nos olvida los anticristos que salen de la iglesia, que han sido formalmente miembros de la iglesia. Es una prueba que sacudirá a numerosos creyentes.
una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. Y si estamos oyendo es al influencer en lugar de oír a los pastores, al papa, al magisterio, a las enseñanzas de la iglesia. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo. ¿Dios está orgulloso de mí? ¿Dios es chavista? ¿Dios es venezolano? Yo soy católico, claro, pero es que Dios es una energía, como, Dios mío, como esa bruja María Leonisa, no sé. Y cuando este tipo de personas logran alcanzar el dominio político, miren lo que decía Benedicto XVI, los documentos del Concilio Vaticano vienen a iluminar estos momentos presentes de una sociedad globalizada. Cuando estas personas logran alcanzar el dominio político del Estado, y esto es de aquí a allá, digo, de norte a sur, de oriente a occidente, y agrego, de derecha a izquierda. El que entendió, entendió. Cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, y sobre todo en materia educativa. Y esto continúa el Vaticano II diciendo, usando todos los medios de presión que tienen a su alcance cuando llegan al dominio político. ¿Qué medios de presión tienen a su alcance? Hacer las leyes. El Concilio Vaticano II lo señala expresamente en materia educativa. Se hacen al control del Estado, con toda la fuerza coercitiva del Estado, con todos los organismos coercitivos del Estado. Y entonces, si hemos dicho que los anticristos son los que niegan, pero que han salido de la iglesia. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Una crisis de fe que cada vez más se acrecentará. Catecismo de la Iglesia Católica, 675. Y que cuando llegan al poder, estas personas quieren imponer, haciendo uso de todo su poder político, quieren imponer este tipo de ateísmo. Pero ahora demos un paso más. ¿Cómo llegaron a tener el dominio político? En naciones cristianas. ¿Cómo llegan a tener? Porque el Concilio Vaticano II nos dice, cuando estas personas llegan al ejercicio del dominio político, un momento, pero ¿cómo llegan al ejercicio del dominio político si supuestamente es una nación cristiana, católica, que vota por gente católica de acuerdo a los principios de la moral, de las buenas costumbres? ¿Cómo entonces llegan al dominio político? Ah, no, eso es para los vecinos, porque es que no tienen grupos de oración, porque mire, ellos no se consagraron al Sagrado Corazón, porque es que, ay, no, es que nuestro país es escogido y eso va a ser protegido. Por ahí alguno yo lo oí que afirmó que nuestro Señor le había prometido que su país, no voy a mencionar cuál país, que su país iba a ser protegido de la izquierda.
y este país está invadido. Entonces, ¿cómo llegan al dominio político? Juan Pablo II, en su último libro, Memoria e Identidad, hablando del comunismo y del nazismo, él se refería a ellos como una erupción del mal, como una filosofía del mal. Y Juan Pablo II, como filósofo que era, pues él viene a hablar filosóficamente de esto, muy interesante. Él dice, el mal es siempre la ausencia de un bien que un determinado ser debería tener, es una carencia, pero nunca es una ausencia absoluta del bien. Cómo nazca y se desarrolle el mal en el terreno sano del bien es un misterio. Entonces Juan Pablo II en ese libro hace un recuento de cómo se llegó a esa situación. Y bueno, él ahí hace todo un recuento filosófico que no voy a entrar a eso porque se alargaría y no es el centro, no. Pero es un proceso que llevó a que Dios se reducía solo a un contenido de la conciencia humana, de lo que yo pienso de Dios. Y quedaba entonces únicamente la idea de Dios como un tema de libre elaboración del pensamiento humano. Yo puedo pensar de Dios lo que yo quiera, no lo que Dios dijo de sí mismo, no como Dios se presentó a sí mismo, no, es lo que yo quiera pensar de Dios. Y así se fue desmoronando también los fundamentos del mal. Es interesante, porque si el hombre por sí solo, sin Dios, puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, también entonces, dice Juan Pablo II, puede disponer de que un determinado grupo de seres humanos sea aniquilado. Y esto es lo que ocurrió, dice Juan Pablo II, en el Tercer Reich, por personas que habiendo llegado al poder por medios democráticos, se sirvieron de él para poner en práctica los perversos programas de la ideología nacionalista, de la ideología nazi. También el Partido Comunista en la Unión Soviética. Se trataba del exterminio físico, pero a veces también de una destrucción moral. Entonces uno puede pensar, pero es que esos son los nazis, es que claro, es que esos son los comunistas. Juan Pablo II, memoria e identidad. A este propósito, lo estoy citando textualmente, a este propósito no se puede omitir la referencia a una cuestión más actual que nunca y dolorosa. Después de la caída de los sistemas construidos sobre las ideologías del mal, el comunismo y el nazismo, cesaron de hecho en esos países las formas de exterminio apenas citadas, el exterminio a los opositores, el exterminio a los judíos. No obstante, se mantiene aún la destrucción legal de vidas humanas concebidas antes de su nacimiento. Y en este caso se trata de un exterminio decidido, incluso por parlamentos elegidos democráticamente, en los cuales se invoca el progreso civil de la sociedad y de la humanidad entera. Tampoco faltan otras formas graves de infringir la ley de Dios. Pienso, por ejemplo, decía Juan Pablo II, en las fuertes presiones del Parlamento Europeo para que se reconozcan las uniones homosexuales como si fueran otra forma de familia que tendría también derecho a la adopción. Se puede, más aún se debe plantear la cuestión sobre la presencia, en este caso, de otra ideología del mal, tal vez más insidiosa y celada, que intenta instrumentalizar incluso los derechos del hombre contra el hombre y contra la familia. ¡Wow! Entonces no es que, no, esto es de los comunistas, no, es que claro, esto es de los nazistas. La presencia de otra ideología del mal.
elegidos democráticamente a favor de la fertilización in vitro, que produce más abortos, más pérdidas de vidas humanas que el aborto, que no es el momento que elijamos a porque ahora con la oposición no es el momento para hablar del aborto, llega al poder, por segunda vez sale fortalecido en las elecciones del Congreso, y Milei no ha dicho nada sobre derogar la ley del aborto. Otra ideología del mal, tal vez más insidiosa y celada. No, es que políticamente no es el momento, es que no podemos enfrentarnos así, es que tenemos que tomar estos votantes. La presentación de la solución a los problemas a costa de renunciar a la verdad. Catecismo de la Iglesia Católica. Y Juan Pablo II dice, ¿por qué? ¿Cómo llega a esto? Y él dice lo siguiente, la respuesta en realidad es sencilla. Simplemente porque se rechazó a Dios como creador y por ende como fundamento para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Qué claridad la de Juan Pablo II, qué claridad sin aquí, allá, tal vez supongamos, pero aquí, pero allá. No, la respuesta es sencilla, porque simplemente se rechazó a Dios. Se rehusó la noción de lo que de la manera más profunda nos constituye en seres humanos, es decir, el concepto de naturaleza humana, poniendo en su lugar un producto del pensamiento. Y, dice Juan Pablo II, un producto del pensamiento libremente formado y que cambia libremente según las circunstancias. Una cultura contraria a Dios. Terrible. Porque se rechaza a Dios. Es sencillo. Entonces se va rechazando a Dios, hasta que queda una cultura contraria a Dios. El propio Satanás ejerce entonces una influencia sobre la cultura, sobre los hombres, sobre el pensamiento, sobre el devenir de la historia. Ya no es Dios. Y esto, los documentos, el Catecismo de la Iglesia Católica, Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, muestran que es algo sistemático, algo estructural. Es una sociedad. Donde se le adora al hombre como un Dios. El hombre en esa cultura soberbia que se eleva frente a Dios, es esa torre de Babel. ¿Qué hacer ante esto? La conciencia de la importancia de los ángeles. Llega una prueba final, Catecismo de la Iglesia Católica 675, que sacudirá la fe de muchos creyentes. No nos durmamos, formémonos, instruyámonos, escuchemos la voz del Papa, de la Iglesia, de los buenos sacerdotes. Y es que es necesario volver a redescubrir a la persona de Cristo. Y esto, el Papa León XIV, es lo que ha venido haciendo con sus catequesis acerca del Concilio Vaticano II, donde lo presenta hermosísimamente, de una manera tan sencilla, tan profunda, tan enriquecedora.
donde León XIV dice: el Concilio Vaticano II ha redescubierto el rostro de Dios como Padre, que en Cristo nos llama a ser sus hijos. Por eso, Dios nos llama a una alianza. Jesús nos ha dicho: yo los llamo amigos. Y esto es lo que la Constitución Dei Verbum toma. Dios habla a los hombres como amigos. Y dice el Papa: hay que cuidar esa relación de amistad con Dios. Y para cuidarla tenemos a los santos ángeles que nos orientan siempre hacia Dios, que no son un seguro contra las mareas, las subidas y las bajadas en este peregrinar de nuestra vida de fe. Pero con los santos ángeles hay una luz en medio de las tinieblas, una luz que siempre indica a Dios y a su Hijo Jesucristo. Una luz que no deja que se apague esa relación de amistad con Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el Salvador del hombre, el Redentor del hombre. Juan Pablo II, Redemptor hominis, el Redentor de nosotros, y no un hombre cualquiera que está sujeto a sus pasiones y a sus sentimientos. Es tiempo de ángeles, y de eso yo no me canso y no me cansaré de decirlo, de repetirlo. Claro que hay que formarnos, pero es que esto, la verdad, este negocito de que la derecha valiente, la derecha woke, la derecha centrada, la derecha no centrada, la derecha popular, por favor, y nuestra fe y redescubrir a Cristo. Estamos redescubriendo ideas, redescubriendo es que conceptos, que la derecha, que es la derecha valiente, que es la derecha woke, que es la izquierda progresista, que es el progresismo, ¿y cuándo tenemos tiempo para redescubrir a Cristo? Compramos libros y lo digo, compramos libros de personas que nos están diciendo que necesitamos gente sin fe, que no mezclen su fe en la política, nos lo han dicho, y compramos libros de esos autores. ¿Y cuándo compramos una Biblia, un catecismo, un libro de un santo, un libro de oración, un libro sobre Cristo? Benedicto XVI escribió Jesús de Nazaret. ¿Cuándo? No perdamos esa amistad con Dios, que Dios no se apague en nuestras vidas. Porque, lo digo repitiendo a los padres de la iglesia, antes de la venida de Cristo llegarán muchas blasfemias. Es tiempo de acoger a estos buenos amigos nuestros que Dios mismo nos ha enviado para proteger, para salvaguardar y para fortalecer nuestra relación con Él, que es el Hijo de Dios, que ha venido a redimirnos de nuestro pecado y llevarnos al reino de los cielos. Que Dios los bendiga.